Ahora que se acercan las elecciones del 28 de abril y posteriormente europeas y autonómicas, surgen las dudas de siempre al respecto del sistema de reparto electoral español. ¿Qué es la ley D'Hondt? ¿Penaliza tanto como dicen? ¿De verdad es tan crucial y tan injusta? ¿Cómo funciona el sistema de circunscripciones? ¿Cómo afectan el voto en blanco, el nulo o la abstención? A continuación lo vamos a ver. Bien, empecemos por la ley D'Hondt. La ley D'Hondt es el sistema de reparto de escaños aplicado en España. Según este sistema, en cada circunscripción electoral se excluye de entrada las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. El resto de las candidaturas se ordenan de mayor a menor. A continuación, se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura entre 1, 2, 3, etc., hasta llegar al número de escaños a repartir. Finalmente, los escaños se distribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores de forma ordenada. Este sistema es así con el fin de facilitar la gobernabilidad, favoreciendo a los grandes partidos. Vamos a un ejemplo práctico. Imaginemos una circunscripción con los siguientes supuestos. Le corresponden 4 diputados. En ella se han presentado 3 partidos, A, B y C, con los siguientes votos. A, 120.000, B, 66.000 y C, 32.000. Suponemos también que no se ha dado voto blanco, nulo ni abstención, con lo cual el censo es de 218.000. Hacemos la división de cocientes. Por la ley D'Hondt tenemos que el reparto de escaños sería el siguiente: 3 para el primero, 1 para el segundo y nada para el tercero. La tercera candidatura, con un 14,67% de los votos, se queda sin representación, además por un margen de 1.000 votos, un 0,46% del total. Si la proporcionalidad fuera directa, es decir, dividiendo por 4 el número de votos y asignando los escaños según la cercanía de los resultados, el reparto es el siguiente. A es el 55,04% de los votos, le corresponden 2 escaños. B es el 30,27%, le corresponde un escaño. C es el 14,67%, le corresponde un escaño. Si lo vemos en términos de sobre o infrarrepresentación, la candidatura A está sobrerepresentada por D'Hondt en un 19,96% e infrarrepresentada en el segundo por un 5,04%. La B está infrarrepresentada por un 5,27% en ambos, y la C está directamente anulada por D'Hondt con un 14,67% y en el segundo caso está sobrerepresentada por un 10,33%. ¿Qué conclusión sacamos de este ejemplo? Pues que el sistema D'Hondt favorece a los grandes partidos y puede condenar a los pequeños a la desaparición por diferencias mínimas, y que es especialmente injusto y desproporcionado. Ahora bien, vamos a plantear un segundo caso. En esta ocasión todos los datos son iguales pero se reparten 6 escaños. Por D'Hondt el reparto es el siguiente: A 3 escaños, B 2 escaños y C 1 escaño. Y en esta ocasión tenemos que de forma directamente proporcional el resultado es el mismo al de D'Hondt. En este caso, A está infrarrepresentada con un 5,03% y B y C están sobrerepresentadas con un 3,07% y un 2% respectivamente. ¿Qué cosas podemos resaltar entonces de lo que acabamos de ver? Bien, en primer lugar, la infra o sobrerepresentación en el segundo supuesto se da en unos márgenes que no ocurren por fallos en los sistemas de reparto, sino que se da porque a un reparto de votos tal, con un número de escaños tal, la representación porcentual necesariamente tendrá márgenes insalvables de error, pero dentro de lo que cabe aceptables. Mientras, en el primer supuesto sí se dan márgenes muy abultados de infra y sobrerepresentación por los sistemas de reparto. En segundo lugar, tenemos que tener presente que, aunque en el segundo caso la representación por D'Hondt y directa son iguales, esto se da por una cuestión de 2.000 votos, un 0,92% del total. De ser estos 2.000 votos distintos, el reparto habría sido distinto, por tanto, con variaciones mínimas tenemos que los resultados pueden ser muy distintos. Y en último lugar, y más importante, lo más evidente de todo es que por encima de la propia ley D'Hondt lo que resulta decisivo es el número de escaños a repartir. A más escaños se repartan, más proporcional es el reparto. Esto es algo que en muchos países no tendría por qué ser relevante, pero en España, como veremos más adelante, es absolutamente crucial. Ahora nos adentraremos en el voto nulo, el blanco y la abstención, y vamos a empezar definiéndolos. El voto nulo es aquel que se produce cuando dentro de un sobre hay algún voto o símbolo de más. Papeletas mal marcadas, más de una papeleta, sobres con elementos que no sean solo la papeleta,
etc. El voto en blanco se da cuando dentro del sobre no hay nada, es decir, una persona ha ido a votar y no ha metido ninguna papeleta. Y la abstención es simplemente no ir a votar. Bien, mientras que el voto nulo y la abstención son votos no válidos, el voto en blanco sí lo es. Es decir, que mientras que los dos primeros no computan de forma alguna sobre el porcentaje de votos ni el reparto de escaños, el voto en blanco sí que lo hace. ¿Y de qué forma? Pues aumentando el umbral de votos para que un partido llegue al 3% de los votos necesarios para que se le cuente en el reparto. Ahora, explicada la forma en que se reparten los votos y cómo afectan los votos anómalos, vamos a ver cuál es la traducción en la práctica de todo esto. Empezando por el final. ¿Es el umbral del 3% y por tanto la influencia del voto en blanco sobre este algo decisivo? Pues sí y no. Sí sería decisivo si no fuera por el sistema de circunscripciones. En España hay 52 circunscripciones, las 50 provincias, Ceuta y Melilla. A cada circunscripción le corresponde una cantidad distinta de escaños. A Ceuta y a Melilla le corresponden uno a cada una, mientras en las provincias el reparto de escaños depende de la población. Este es el reparto de escaños de 2016. Como vemos, el rango va desde 2 escaños en Soria hasta 36 en Madrid. Claro, cuando de 52 circunscripciones solo 6 tienen 10 escaños o más, aquellos partidos que se encuentren en el 3% de votos o menos no tendrían posibilidad de salir ni sin la limitación del 3%. Volviendo a los ejemplos teóricos. Para el segundo supuesto, el tercer partido consiguió la representación con un 14,67%. Pero con un 0,91% del total de votos, su resultado podría haber sido distinto. Da igual el umbral del 3% cuando para una circunscripción de 6 escaños existe un umbral invisible pero real en torno al 10%. Y esto no lo digo por decir, es que esto ocurre de facto. Vamos a los hechos. Badajoz, 2016. Con el 10,68% de los votos y una diferencia del 1,76% respecto al siguiente, Ciudadanos se quedó sin representación y Podemos sí la consiguió. A partir de aquí, si Ciudadanos no obtuvo representación, aún menos lo hicieron otros partidos. Y como Badajoz, hay otras 6 provincias con 6 escaños y otras 39 con menos de 10. ¿A quién beneficia este sistema? A nivel geográfico, el escaño siempre es más fácil de obtener en las zonas poco pobladas que en las muy pobladas, o sea, en las rurales y de interior frente a las urbanas. Mientras en Soria, en 2015, el escaño le costó al PSOE 12.280 votos, en Madrid el escaño salía a 96.197 votos de media. Esto beneficia, por tanto, a nivel político a los partidos con más arraigo en las zonas poco pobladas. Volviendo a Soria, no cabe ni soñar que uno de los 2 escaños que le corresponden pudiera ir a parar a un partido que no fuera PP o PSOE. También beneficia a aquellos partidos con un arraigo territorial muy concreto, es decir, a los famosos partidos nacionalistas. Y es en este caso en el que el umbral del 3% sí es importante, ya que ninguno de estos partidos lo alcanza a nivel nacional. Si consiguen acaparar 25 escaños de los 350 es porque superan con creces el umbral de votos en circunscripciones muy concretas. ¿Esto está bien? ¿Está mal? Pues hombre, como mínimo sí que resulta políticamente tendencioso, ya que el sistema se concibió para que beneficiara a dichos grupos, en pos de la gobernabilidad o lo que se quiera, pero la intención era y es expresa. Esto es bien sabido de sobra por parte de los analistas, politólogos y por supuesto por los partidos. Existe un margen incierto, entre el 8 y el 20% de los votos. Y si un partido se sitúa en este margen, sus expectativas son muy inciertas, ya que la representación que alcance a conseguir dependerá fundamentalmente de cómo se reparta su voto a lo largo del territorio. En este sentido, el caso de Izquierda Unida en 2015 es paradigmático. Con más de 900.000 votos, un 3,66% del total, consiguió 2 escaños, cuando, sin ley d'Hondt y circunscripción única, el reparto sería de 13 escaños. Ambos escaños los consiguieron por Madrid, con 189.000 votos. Es decir, que los 700.000 votos restantes del resto del territorio nacional cayeron completamente en saco roto. También está el caso de Ciudadanos, los cuales en 2015, con el 13,93% de los votos, consiguieron 40 escaños, mientras que 6 meses más tarde, con el 13,05%, menos de un 1%, sacaron 32. Menos de un 1% de diferencia les hizo perder 8 escaños. Es eso exactamente el margen incierto del que hablo. Y de hecho, en relación con la actualidad más inmediata, podemos ver cómo el PP está llamando al voto útil hacia él en aquellas provincias donde el reparto de escaños es menor. O también tenemos, por ejemplo, el precedente de unión que se ha dado en Navarra,
con Navarra Suma, con la unión de Ciudadanos, PP y UPN, tanto para las generales como para las autonómicas, evitando así la fragmentación del voto. ¿Influye la ley DONT? Pues sí, pero mientras que la incidencia de esta sería mínima con circunscripciones más amplias o circunscripción única, con un sistema de 52 circunscripciones la incidencia es muchísimo mayor. El problema del modelo de reparto español está en las circunscripciones. Y ojo, no estoy diciendo que se necesitara un sistema de circunscripción única ni parecido. Las realidades nacionales que conviven en nuestro país merecen su representación en la Cámara Baja, aunque es cierto que se suponga que el Senado sea la Cámara de Representación Territorial. Pero como mínimo sería lógico que al menos en vez de por provincias la contabilidad se hiciera por comunidades, reduciéndolo de 52 a 19 y respetando la representación territorial. O también se podría señalar, en caso de circunscripción única, a la existencia del umbral del 3%, el cual sí sería decisivo en este caso. Estos son los datos del reparto de escaños de 2016. Y este sería el mismo reparto sin ley DONT, y mucho más importante, con circunscripción única. Como vemos, la incidencia sobre los escaños de los nacionalistas es mínima. Sin embargo, la proporcionalidad para los partidos nacionales no mayoritarios es mucho más justa, dando un salto considerable. Por último, me parece interesante hacer una reflexión al respecto de dos situaciones prácticas, del pasado y del futuro. En primer lugar, tenemos el caso de las últimas elecciones vividas en España hasta el presente, las andaluzas. Aquí tenemos la comparativa del reparto actual y cómo habría sido este con circunscripción única, y aquí lo mismo, solo que en este caso también sin el umbral del 3% de los votos. Dado que no creo que en Andalucía convivan sentimientos territoriales muy diversos y que la gobernabilidad habría sido la misma para cualquier caso, digo yo que no estaría de más plantearse la viabilidad de dichos modelos, ni que fueran los casos autonómicos. En segundo lugar, y ya por último, me parece interesante un último comentario. ¿Cómo puede afectar esto en el 28 de abril? Aquí tenemos una encuesta de Electomanía, de hace un par de semanas. Así de entrada, no os creáis ni por asomo una encuesta electoral sobre elecciones generales y mucho menos a 2 meses vista. Es algo que después del 26J ya deberíamos haber asumido. Pero sí señala algo interesante esta encuesta, y que por sentido común es fácilmente asumible como cierto. Si nos fijamos, tanto Ciudadanos como Vox se encuentran en el 13,5% y en el 14,2%. Si hay algo que podemos tener claro, es que si no superan al menos uno de los dos de forma decisiva el umbral del 15%, las expectativas de obtención de escaños de la derecha pintan feas. Va a haber decenas de circunscripciones donde se juega en perder escaños por miles o incluso centenas de votos. Cada cual que saque sus conclusiones o hipótesis a partir de aquí. Y con esto, me despido.